Hola, mi nombre es Víctor Hernández, estudiante de Sociología de la UNAD. El día de hoy vengo a responder la pregunta de cómo transforma la incorporación de las tecnologías a las relaciones entre docentes, estudiantes y el conocimiento, y cómo podrían interpretarse las tensiones del caso desde la sociología de la tecnología. Bueno, para empezar, imaginen un plan ambicioso, una computadora y una tableta por cada 5 alumnos, conexión total y el cerebro de una inteligencia artificial personalizando cada lección. Suena como al futuro ideal, ¿verdad? El Ministerio de Educación lo llama modernización. Promete eficiencia, mejores notas y el fin de las brechas. Pero bajo el brillo de las pantallas la realidad es más compleja. ¿Qué pasa cuando la tecnología deja de ser una herramienta y empieza a dictar las reglas? Hoy analizaremos cómo la IA y la digitalización masiva están transformando la relación entre docentes, alumnos y el conocimiento mismo. ¿Estamos ante una revolución pedagógica o ante una nueva forma de exclusión y sedentarismo mental? La primera gran transformación ocurre en el rol del educador. Según autores como Guzmán Ortiz, el uso del computador en la escuela es una construcción social, no un proceso automático. Sin embargo, en nuestro caso, los docentes denuncian algo grave, la pérdida de su autonomía. Al usar plataformas basadas en IA, el profesor corre el riesgo de convertirse en un gestor de datos. O sea, ya no decide el ritmo ni el enfoque. El algoritmo lo hace. Como advierte el video de la SFPI de la Universidad de Valencia, si una máquina puede reemplazar las tareas de un docente, el factor humano, la empatía, el juicio ético y el vínculo emocional queda relegado. ¿Y qué pasa con el estudiante? Aquí entra en juego el concepto de sedentarismo cognitivo, acuñado por Santiago Bilinkis. Al delegar el esfuerzo intelectual en la IA, el alumno deja de aprender a aprender. Si la plataforma da la respuesta masticada y el algoritmo guía cada paso, ¿dónde queda el pensamiento crítico entonces? Corremos el riesgo de crear una generación de cavernícolas tecnológicos, usuarios expertos en apretar botones, pero incapaces de razonar sin la asistencia de un procesador. Para entender estas tensiones debemos acudir a la sociología de la tecnología. Landon Wiener nos hizo una pregunta fundamental. ¿Tienen política los artefactos? La respuesta es un rotundo sí. Este plan de dotación no es neutral. Al elegir plataformas de grandes corporaciones, el sistema está implantando una política de vigilancia y mercantilización. Los datos de millones de estudiantes se convierten en el nuevo petróleo para las Big Tech, planteando un dilema ético sobre la privatización del conocimiento. Además, existe un conflicto territorial. El plan asume que todos los contextos son iguales, pero como señala Tomás y González en sus estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, la tecnología es un ensamblaje en las zonas rurales donde la interconexión eléctrica falla, o el Internet es un lujo. El progreso se convierte en una barrera. No es solo falta de equipos, es que la tecnología diseñada para la ciudad ignora la realidad del campo, ampliando la brecha educativa en lugar de cerrarla. Esto es lo que llamamos exclusión tecnológica estructural. Ante este panorama surge la pregunta que plantea Meritxell Viñas. ¿Debemos prohibir la IA en las aulas? Muchos temen que el aprendizaje se reduzca a respuestas automáticas. Sin embargo, la prohibición parece una batalla perdida. La clave está en el diseño pedagógico. La atención no está en la herramienta, sino en quien tiene el control. Si usamos la IA para liberar al docente de tareas burocráticas y permitirle más tiempo de calidad con sus alumnos, ganamos. Pero si usamos la IA para que el alumno deje de pensar, perdemos nuestra esencia humana. Como se menciona en la bibliografía de González, las corrientes CTS nos invitan a democratizar la tecnología. Esto significa que los padres, docentes y alumnos deben tener voz en cómo se usan estos dispositivos.
exigiendo transparencia sobre el uso de sus datos y rechazando la estandarización que anula la creatividad. En conclusión, la incorporación de computadores e IA en el aula transforma las relaciones educativas de manera profunda. El conocimiento corre el riesgo de volverse automático y privado. El docente un operario y el alumno un consumidor pasivo. Sin embargo, las tensiones que vemos, la brecha rural, la pérdida de autonomía y el miedo al algoritmo son señales de alerta necesarias. Nos recuerdan que la educación sigue siendo un acto humano de resistencia. La tecnología debe ser un medio para aumentar nuestra inteligencia, no para sustituirla. El reto del ministerio y de todos nosotros no es llenar las aulas de cables y pantallas, sino asegurar que detrás de cada dispositivo haya un pensamiento crítico capaz de cuestionar incluso al algoritmo más avanzado. Porque al final del día, la herramienta más poderosa en el aula no es el procesador de la tableta, sino la curiosidad de quien la sostiene. Muchas gracias.